Hola, ¿qué tal amigos de Mentes Brillantes? Hoy estoy aquí con Armando Ruiz Vera disfrutando una tarde deliciosa porque me está platicando acerca de esta hermosa ciudad que es León, Guanajuato, cómo ha sido su pasión, su propia historia y estoy muy contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias por estar aquí. Estamos en el estudio de Foto Ruiz. Es un estudio que ¿desde cuándo data? Platícanos. Mi abuelo lo abrió el 25 de mayo de 1903, o sea, el mes pasado cumplimos 121 años. Increíble, wow, no sabía ese dato. Sí, ya yo soy la tercera generación y mi sobrino, que es el que está encargado del estudio del centro, él es la cuarta generación de Ruiz, ¿cómo se llama? Que se encarga del estudio fotográfico. Perfecto. O sea, ¿les ha gustado a todos todo esto? O sea, alguien de cada generación ha encontrado qué es lo que le gusta. Y a eso hemos continuado. Entonces, tu abuelo, ¿cómo se llamaba él? Rafael L. Ruiz. Él lo comenzó en mayo. La primera Foto Ruiz estuvo donde ahorita está el Hotel Ramada Plaza. Ahí en el mero centro de la ciudad, en la plaza principal. Había una casa que era de don Ángel Bustamante, que se incendió en 1945. Y, ¿cómo se llama? Ahí estuvo el estudio fotográfico hasta 1918. Ya después de 1918 se cambiaron a la Madero número 17. Ah, muy bien. Y bueno, el motivo que nos trae aquí también es para saber sobre tus libros. Tienes como 5 años más o menos. Bueno, No, más, en desde realidad, el 96, mira, ¿verdad? lo que pasa es que ya impreso así de esta manera, en realidad el primer libro lo hice en el 2022. O sea, lo presenté en el 2022, pero pues nada más así en redes sociales. Pero en realidad el libro lo comencé a escribir desde 1996 y pues ahí lo fui dejando, o sea, no, sin ánimo de publicarlo ni nada, ahí se quedó. Luego escribí otra de las historias y finalmente en el 2010 comencé a escribir otra y fue cuando ya se me ocurrió unirlas todas, ¿no? Y una vez que empezó a circular, que lo empecé a repartir ya como Infierno Grande, pues me di cuenta que a la gente le estaba gustando y que me pedía más. Fue cuando comencé con el número 2 y al terminar el número 2 fue cuando ya planeé exactamente hacer los 4 de lo que, que es lo que va a constar la colección de Infierno Grande, ¿no? Van a ser 4 libros, son divididos en 10 partes. Son 4 libros con 10 partes. Perfecto. ¿Y siempre tuviste inquietud de escribir desde chiquillo? ¿Cuáles eran tus inquietudes en tu infancia? En tercero de primaria, la maestra, ¿qué tienes en tercero de primaria? 9, 10 años. Nos dejó un libro, nos dejó escribir un cuento de Navidad. Y pues yo ahí lo escribí y la maestra me reprobó, porque dijo que eso yo no lo había escrito, que no lo había podido escribir yo. Entonces fue mi mamá y ya le enseñó que yo sí sabía escribir y todo. Y fue cuando me di cuenta que si no me creían que podía escribir e inventar un cuento, pues yo dije, pues eso es lo que me gusta. Yo desde muy chico yo leía las cosas que leen los niños. Y ahí empecé a escribir cuentos. Realmente ya, cuando empecé a escribir ya más en serio, fue durante la carrera y posterior que me dediqué al periodismo de sociales. Y luego me interesó la historia de León, que, ¿cómo se llama? Siempre me había gustado desde chico la historia, porque yo acompañaba a mi tía Lucha a tomarse un café al Hotel Condesa todos los días a las 6 de la tarde, y ella, pues ya era una señora grande, me contaba qué negocios y qué familias habían vivido en tal y tal y tal y tal casa, ¿no? Entonces, pues a mí me empezó a gustar, y más cuando me enseñaron fotos antiguas de León, me empezó a fascinar eso. Y ya cuando tuve mi propia revista, empecé a escribir acerca de la historia de León, hice mi propia página en internet, Valle de Señora, y siempre me quedaron las cosas de que yo quería escribir, y fue cuando comencé a escribir esto, retomé las historias que ya tenía escritas y empezó a hacer esto. Wow. Bueno, también quiero decirles que Armando es el creador, el dueño de la revista Hey. En los años Hey, 80. o como la Hey. llamas, Hey, en León, Guanajuato, en la cual, bueno, era como nuestro Facebook. Ahí nosotros Facebook veíamos las fotografías. Fue una innovación en aquella época porque pues no había nada donde tú pudieras enterar de lo que estaba pasando en otros colegios. Existían las columnas en los periódicos, existía una columna en el AM, otra en el Heraldo, en el Sol de León, chavos que escribían columnas de chismes. Pero cuando yo salí de la carrera,
así como que dije, pues, ¿qué quiero hacer? O sea, yo ya había estado trabajando en una revista de sociales y yo dije, pues es que quiero inventar algo, o sea, quiero hacer algo que no sea una columna en un periódico, pero que se trate de esto. Y con Jaime Cabeza de Vaca, que él había escrito una columna en el periódico AM a principios de los 80s, fue cuando se nos ocurrió en esta empresa que se llamaba BEC, iniciar con esta revista, que a la mera hora los 2 o 3 números terminó la sociedad de la empresa llamada BEC y yo me quedé solo con la revista Hey. Invité a mis amigos, invité a mis amigas en el 88, estamos hablando del 88, y me aventé a hacerla yo solo y ya comenzó a hacer negocio y la hice durante 10 años. Desde el 88 hasta el 98 circuló la revista Hey, que pues íbamos a tomar fotos a los colegios, chismecitos de los colegios, tomábamos fotos en las discotecas, que no eran antros antes, eran discotecas, y las repartíamos ahí mismo a la salida de los colegios y en las discotecas y en los pocos bares que existían en aquel entonces. Repartíamos la revista y luego ya en los mismos negocios, y fue cuando comenzaron Plaza Mayor, la Gran Plaza y todo eso, y ahí también la comenzamos a repartir. Y cuando eras pequeño, ¿quién fue la persona que te inspiraba o quiénes? ¿De tu familia o fuera de ella? Para escribir, mira, desde muy chico, pues yo veía a mi mamá y a mi tía Lucha, la hermana de mi papá, yo los veía leer, o sea, siempre hubo muchos libros y ellas dos leían mucho. Entonces, a mí me compraban los cómics de la pequeña Lulú, del Pato Donald, de Archie y todo eso, pero a mí me los leían porque yo no sabía leer, pero a mí me desesperaba mucho, porque yo quería saber qué decía eso. Entonces fui aprendiendo a leer y te digo, fui leyendo, pero fue por el ejemplo que me puso mi mamá y que me puso mi tía Lucha, que ellas leían sus cosas cada una. Tu tía Lucha era tu consentida, ¿verdad? Parece Mi tía Lucha es una persona... ¿Todavía vive? No, ella murió en el 85. Oh. Ella murió en el 85. Ajá. Pero ella era la encargada de Foto Ruiz en aquel entonces, socia de mi papá, entre los dos, ¿cómo se llama? Fueron los que heredaron Foto Ruiz de mi abuelo. Okay. Entonces, con mi tía Lucha, pues yo me llevé mucho porque... Te digo que salíamos o sea, nos llevaba al café, me contaba muchas cosas, yo veía que leía, ¿cómo se llama? Me siento muy identificado con ella en muchas cosas, ¿no? Y con mi mamá en otras también. O sea, me dieron algunos ejemplos buenos y algunos ejemplos malos para seguir, pero, ¿cómo se llama? Como que siempre seguía ahí. Luego mi papá en otras cosas como la fotografía, o sea, tuve como que diferentes maestros. Luego también maestros, personas con las que trabajé, pues fui siguiendo las pautas de ellos. Perfecto. Oye, y volviendo a tu libro, que tiene mucha historia, déjame platicarles a las personas que ven este video. Ajá. Son 3 tomos y ya viene el cuarto. El cuarto. El primero, rapidísimo, es un libro muy digerible, muy ameno, muy divertido y que te tiene en ascuas. Está padrísimo. Qué bueno que me dices. Me encantó. Fíjate, en un principio cuando lo empecé a distribuir, Ajá. que nada más mandé a hacer algunos ejemplares y se los regalaba a amigos, pues no estaba yo seguro, tenía cierta inseguridad, no sé, yo me imagino que todos los escritores en un principio así son. Es algo así. El síndrome del impostor ya lo vine sintiendo luego, cuando ya te pelan. Acá no fue, al principio era la inseguridad de que, bueno, sí les va a gustar, así como que yo decía, me van a decir, capaz de que me terminan diciendo, qué bueno que eres fotógrafo porque de escritor te mueres de hambre. No está muy bueno, muy bueno. La gente me empezó a decir que les gustó, que les interesaba. Luego empecé a recibir mensajes por WhatsApp. Una amiga me dice, es que son las 3 de la mañana de domingo y no puedo dejar de leerlo. Y eso es lo mejor que me puede suceder, o sea, que te pueden decir. Luego me mandaban mensajes diciéndome, oye, ¿y qué pasó? Se terminó la historia y ya no supe qué pasó con este personaje, ¿qué onda? Espérate, a lo mejor se resuelve más adelante, a lo mejor no. Pero empecé a recibir mucha retroalimentación y luego como que se empezó a correr la voz y gente de la cultura de aquí de León
historiadores, escritores y todo, lo comenzaron a ver y a mí me dio mucho miedo porque yo dije, esta gente sí sabe. O sea, al principio yo se lo daba a un amigo y les preguntaba, ¿y qué tal se te hizo? Ah, bonito. Y yo, ¿y qué más? No, pues está bonito. Y yo, pero dime algo más. Y digo, no, yo necesito que alguien que sepa lo lea para que me dé su opinión real, una opinión razonada y una opinión que me digan, ¿sabes qué? Esto está mal, esto está bien, esto así sí, así no. Y en general ha sido buena. Por supuesto que me he encontrado con personas a las que no les gusta, pero no les ha gustado no por cómo escribo, sino porque van dos, tres señoras que me dicen, es que eres muy pelado. Me dices muchas groserías y luego, ¿cómo se llama? Haces unas descripciones ahí sexuales muy, muy gruesas y todo. Y le digo, realmente escribo como se debe. Yo describo las cosas como son, hablo como debe de ser. Y sobre todo, si una de las historias está escrita en primera persona porque es el diario de un chavo que tiene 20 años, pues va a escribir como él quiere. Y las cosas que hace en aquel entonces, estamos hablando que esa historia sucede en 1991, porque luego me dicen, es que, ¿cómo se llama? La historia tiene, o sea, es muy machista, homofóbica, clasista, racista, tiene violencia contra los animales y todo. Le digo, sí, así eran las cosas antes. Muchas cosas que ahorita no puedes decir, porque luego te tachan de homofóbico, de racista, de machista y de todo eso. Le digo, en aquel entonces podíamos decir muchas cosas que ahorita, te linchan en redes sociales si eres capaz de decirlas, ¿no? Y en aquel entonces, pues, como si nada, las decíamos. Y sí, eran machistas, eran racistas, eran clasistas y todo lo que tú quieres. Pero en aquel entonces no nos salían ronchas, como ahorita le sucede a mucha gente. Entonces, ni siquiera era bullying, no le decíamos bullying. O sea, era acoso. O sea, el bullying ya inventaron la palabrita o lo trajeron de Estados Unidos ya después. ¿Cuál bullying? Es acoso. Y eso lo arreglábamos a la salida. No era llorando y yendo con mamá. Porque en aquellas épocas el bullying le decía, tu mamá te decía, y si te dejas te va a ir peor conmigo. Ahorita no, agarran al niño y se lo llevan al psicólogo porque no se vaya a traumar. Y a la maestra y al otro niño lo tienen que regañar y correr y todo. No, en los 80 se arreglaban madrazos a la salida. Y luego los dos tan amigos, como siempre. Y ahorita no, el niño y de que procura que tus hijos no sean por los que los otros niños tengan miedo de ir al colegio. Pues no, que no tengan miedo, que les partan la madre. Así de fácil, así de rápido. Pues yo te voy a decir, mi retroalimentación es que un libro que te hace reír, te hace llorar, te tiene en ascuas, es picante y yo pensé que me iba a tardar muchísimo en leerlo y lee fácil. Como en 3 días lo terminé. Y ya voy muy adelantada en el segundo. No utilizo un lenguaje literario. O sea, no quiero ser un preciosista del lenguaje. Redacto las cosas como deben de ser para que se entiendan, pero no me meto en profundidades de que si el personaje y su psicología y esto y lo... No, platico las cosas como son. El número de la letra y el tipo de letra hacen muy ágil. No aparte de todo, ¿cómo se llama? No quería que la letra fuera muy chica porque pues como me leen personas de 40, 45 para arriba, pues son personas que ya necesitamos los lentes para leer. Entonces me he encontrado con unos libros que traen una letra minúscula y dices, es que no puedo. Por eso me gustan, ahorita me dicen, ¿y tú qué prefieres? ¿Una tableta, una Kindle o esto? Le digo, prefiero esto. Sí. Pero las personas ya mayores que no pueden utilizar lentes o que ya les cuesta mucho trabajo, es mejor una Kindle porque puedes hacer la letra tan grande como tú quieras. No quise. Los primeros sí. ¿Dónde lo podemos comprar? Bueno, yo ya los tengo, pero... Esto lo puedes comprar desde cualquier parte del mundo en Amazon. Ok. Si eres de León y vives en Holanda o en China... Eso fue lo que me pasó cuando lo puse a la venta en Amazon, que es donde me lo imprimen. De repente me llegó una alerta de mi primer venta en Amazon y resulta que fue en Escocia. Y yo, ¿quién demonios está comprando mi libro en Escocia? ¿Alguien se equivocó? No, resulta que es una amiga de aquí de León que vive en Escocia. Y luego me doy cuenta que lo compraron en Alemania, en Francia, en España, mucho en Estados Unidos. Y donde hay gente de León viviendo en otras partes, se corrió la voz y lo han estado comprando. Entonces,
La otra parte donde lo pueden comprar es en Foto, aquí en León en Foto Ruiz, en la del centro y en la de Jardines del Moral. Incluso si me mandan un WhatsApp, o sea, nada más lo estoy yo ahorita anunciando y promoviendo, ¿cómo se llama? Por Facebook. Pero si me mandan un WhatsApp, se los mando a su domicilio. Nada más les cuesta 50 pesos extra. Les puedo mandar uno, les puedo mandar dos o les puedo mandar los tres. Pues les recomiendo los tres porque están muy interesantes. Ahí va. Ahorita es precisamente. una novela con varias historias, para los que no saben, sumamente apasionante. Son historias de León reales mezcladas con ficción, que están contadas a través de la familia Obregón, parte real y parte de, ¿cómo se llama? Obregones inventados, que nunca han vivido, que no existen, pero que ahí los pongo para contar mis historias, ¿no? Pero te vas dando cuenta de parte de la historia de León, una parte es real, otra parte es mentira, por eso al principio ahí le pongo, nunca lo utilices como referencia histórica, porque no sabes qué parte es real y qué parte es mentira. No es un libro, no es un documental, no es un libro histórico, cuento historias de León, pero igual muchas partes son falsas. Me dicen, ¿y cómo sé cuál es falsa y cuál es real? No se sabe. Muchas veces hasta yo me confundo, porque muchas veces ya no me acuerdo si esto fue real o esto lo inventé, o de dónde lo saqué, porque luego muchas partes las entremezclo también, que tú dices, es que esto pudo suceder, sí pudo suceder, pero no en realidad, ¿no? Y luego ya me han contado muchas otras historias, ya me llegan muchas historias, es que te voy a contar la historia de mis abuelos, en no sé qué y no sé cuánto. Y digo, está bien, cuéntamela, a lo mejor puedo meter yo esa historia más adelante, ¿no? En alguna de las historias que vaya inventando. Oye, Armando, ¿y cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito. Aparte de los tuyos. No, mira, mi libro favorito se llama Cosmos, que es de Carl Sagan. O sea, fue un libro que yo atesoro y que me encanta. 100 años de soledad, o sea, los de Gabriel García Márquez. Pero en realidad, el libro que me llevó a escribir esto, o sea, fue un libro, porque yo leía, por ejemplo, a Gabriel García Márquez, y pues sí, la historia se desarrolla en Sudamérica, en cierta época, de cierta manera, con ciertas costumbres que tienen allá en Colombia. Y yo decía, pero es que yo no puedo escribir de esto, esa no es mi experiencia. También El Llano en Llamas y todo eso, o sea, mucha novela de la Revolución o de México de antes. Yo decía, pero esto nada tiene que ver conmigo. Pero leí entonces, llegó a mis manos un libro que se llamaba Uno soñaba que era rey, de Enrique Serna, que es un escritor mexicano. Cuando lo leí yo dije, yo quiero escribir así, Wow. que es historia Lo voy a urbana. buscar. Uno soñaba que era, tiene muchísimas, ahorita estoy leyendo de él El miedo a los animales, y he leído prácticamente todo lo que ha escrito él, pero porque es muy urbano, trata de historias de la ciudad, no necesariamente histórico, eso es mi aporte, pero yo dije, a mí me gusta esto. Y luego, otra historia aquí, la de Junior, nació porque leí American Psycho, la novela, no la película es malísima, pero la novela no es que sea muy buena, pero se me antojó escribir acerca de algo, un asesino en serie aquí en León, que luego, cuando la retomé la historia de Junior, no terminó siendo un asesino en serie, terminó siendo otra persona, pero de ahí nació la historia. Y finalmente la de la Mary Chessman, que es el primero de todo, la primera parte, se me antojó escribirla por otro de mis autores favoritos, que es James Ellroy, que escribió La Dalia Negra, que es novela policíaca en los años 40 en la ciudad de Los Ángeles. Y se me hizo muy parecida a lo que yo había oído toda mi vida acerca de la Mary Chessman. Entonces, de ahí la comencé a escribir. Fue por ahí que me nació. Y la de Infierno Grande 2, que es la historia de las discotecas y de los bares y de todo eso, pues porque me gusta Boogie Nights, Estudio 54, Es lo que te quería preguntar. Fiebre de Sábado por la Noche, todas esas películas me gusta la música. Se ve, desde el primer libro, se ve que te gusta mucho la música. Sí, la música me encanta. Bueno, yo eso lo comparto contigo, a mí también me encanta la música. Ahora con el paso del tiempo me he dado cuenta que no a todo el mundo le gusta tanto la música. Y bueno, me encantaría que nos platicaras cuáles son tus discos favoritos, tu música favorita. Mira, prácticamente te puedo decir que me gusta absolutamente toda la música excepto dos géneros.
la grupera y el reggaetón. De ahí en adelante me puede gustar cualquier cosa. Ok. O sea, por ejemplo, Ray Conniff no me gusta, no lo soporto, pero ahí existe, ahí está, ¿no? Yo más bien, a mí me gusta mucho la música disco, por ejemplo, pero también me gusta mucho el metal, me gusta mucho el rock y me gusta prácticamente toda la música. Que ahorita lo que estábamos platicando, fuera de la... No soy bueno, me gusta bailar, pero no soy bueno. Que estábamos platicando ahorita fuera de cámara, que tú dices, trae mucha música aquí, a pesar de que es un libro, traigo mucha música al principio y todo, y tú la estabas oyendo. Eso es lo que quiero. Sí, cuando uno está leyendo y haces referencia a Los alguna capítulos canción, comienzan con una canción. Por ejemplo, en la de busco. Mary Chessman, la busco en internet. traigo de los Teen Tops, de los Locos del Ritmo, Esas de las todos conocía, ellos. pero unas en inglés no las conocía, de Diana Otras no. Ross. Por ejemplo, esas ya vienen en las siguientes, ¿cómo se llama? Historias, que son de música en español de los 80s, pero también de música en inglés. En algunas de las historias, en casi todas hablo de música, en esta muchísimo, porque prácticamente se trata de música, o sea, de la época disco y de un cuate que quiere ser DJ. Pero traigo por ahí, pues un montón de música, pero te digo, esos dos géneros son los que no me gustan. Y música que me gusta, ahorita que estoy escribiendo, por ejemplo, el Infierno Grande 4, uno de los personajes le gusta mucho ciertas bandas, ¿cómo se llama? Que son de heavy metal, que son Motorhead, Judas Priest y Pantera. Son esos tres, son mis favoritos. O sea, los que a mí me gustan, a mi personaje los puse a que les gustaran, porque puedo hablar perfectamente de ellos. Lo que me decías es que tú estás en todos los libros, un poco Mira, de tu alma o tu energía está en tus personajes. Una amiga que me conoce perfectamente, Pita Padilla. no, ella no existe, Pita Padilla no existe, es un ¿cómo? Existen como 3 Pitas Padilla en León y ninguna de ellas es de la que hablo aquí, ninguna de ellas, es un personaje inventado. Pero, ¿cómo se llama? Una amiga me dijo, es que los personajes principales eres tú en diferentes épocas de tu vida. Y le digo, pues es que uno termina escribiendo acerca de sí mismo. O sea, sí, los mismos personajes, ¿cómo se llama? Terminan siendo parte de uno, porque para que sean creíbles tienes que ponerle cosas que realmente pasaste, que viviste, que te gustan, que odias, ¿cómo se llama? Acerca de ti mismo, para que sean creíbles. Entonces como que los dividí, los personajes, todos tienen una parte de mí. Por ejemplo, en estos 2 libros, todos mis personajes estudiaron en el Instituto Leonés. ¿Por qué? Porque yo ahí estudié. En el TEC de Monterrey, porque yo ahí estudié. Pero también hablo de Lux y también hablo de la Ibero, porque conozco personas de ahí. Entonces, voy a escribir acerca de cosas que conozco, porque quiero que sean creíbles. Incluso ahorita que estoy escribiendo ciertas cosas de Lux, que a mí no me tocó vivirlas, a personas, amigos que tengo, que me platiquen acerca de cómo era el ambiente, cómo se movían las cosas en el Lux en diferentes épocas, para no regarla, para que alguien que estudió primaria en los años 60 en el Lux no me diga, no, esto no es cierto, así no estaba, o no estaba ahí, o esto, X cosa, ¿no? O sea, investigo mucho acerca de las cosas, como si platico del León de antes, cómo era antes, o sea, todo eso. ¿Cómo te inspiras o cuándo es cuando escribes? ¿Cómo es un día tuyo? Mira, empecé a escribir porque siempre me ha gustado, pero siempre fue sin orden, o sea, no tenía un orden. Realmente me senté y me puse a escribir cuando entré a Alcohólicos Anónimos. Dejé de tomar alcohol y mi mente se despejó. Y me quedó muchísimo tiempo libre. Entonces por eso empecé a escribir, porque aparte de todo fue una terapia. Dejé de beber alcohol y me dediqué a escribir. Y fíjate, ya llevo 3 libros en 3 años. Voy a cumplir 5 años sin tomar, entonces pues para eso me ha servido esto. ¿Y qué me inspira? León y las cosas que he vivido, porque como ya platicamos, o sea, yo tuve una revista de sociales y de chavitos, entonces yo andaba con mis amigos de un lado para otro. Todos los fines de semana teníamos 3, 4 fiestas y luego terminábamos en Madeiras o el Jardín de las Aves, en la fiesta de alguien, en el cumpleaños de alguien. En todos lados andábamos. Entonces, tengo tantas anécdotas que todas las quiero plasmar aquí.
Y he leído tanto acerca de la historia de León que también lo quiero plasmar aquí. Entonces voy conjuntando todas las experiencias, anécdotas reales, anécdotas que me robo. Porque, por ejemplo, algún amigo me cuenta una anécdota y yo digo, esto está buenísima esta anécdota. Entonces me la robo y la utilizo en alguno de mis libros. O sea, todas ese tipo de cosas las voy utilizando y las voy mezclando para que queden perfectamente. Por ejemplo, alguno de los personajes que sale aquí, en realidad me dicen, ¿y qué pasó con esta mujer? Una que fue señorita Guanajuato que se llama Maite Robles. Al final no digo qué pasó con ella para nada cuando termina la historia de Junior. Y todo el mundo me pregunta, ¿qué pasó? Acá doy un atisbo de lo que sucedió en esta, pero realmente la historia de lo que sucedió con ella la voy a contar hasta la número 4. En la novena parte que se llamaba Muerte en Gran Jardín. Oye, esa es estrategia muy buena porque nos tienes picados y ya queremos saber qué pasó con este personaje y está padrísimo. Todo va a quedar cerrado. Por ejemplo, en esta hablo acerca de unos personajes y digo que su abuelo llegó durante la intervención francesa con Maximiliano de Habsburgo, su tatarabuelo. En el número 3, es cuando cuento la historia de cómo llegó su tatarabuelo con Maximiliano de Habsburgo aquí a León. Bueno, o sea, todo está entrelazado y todo va... Para saber y estar al pendiente. Excelente. Oye, y también me gustaría que nos contaras si tienes algún talento oculto, algo que las personas que te ven o que leen tus libros no se imaginan de ti. Pues memoria de elefante, ¿Sí? Tú me lo acabas de decir, que tengo memoria fotográfica. O sea, me acuerdo perfectamente bien de fechas, de lugares, de personas, de lugares, de todo. Se me hace muy fácil, o sea, es de esas veces que tú sabes hacer algo, pero no lo tomas como si fuera algo extraordinario porque has vivido con ello toda la vida. Y yo, por ejemplo, pues mi memoria ahí la tengo, el alcohol no pudo terminar con ella. ¡Ay, bendito Dios! Entonces ahí la tengo. Oye, ¿y algo maravilloso que te haya pasado en la vida? No, pues es que son tantas cosas, pero algo así que digas súper maravilloso. Algo que te haya cambiado para bien. Algo que me haya cambiado para bien, pues dejar de tomar. Okay. Esa es la verdad. Dejar de tomar. ¿Y hay un reto que tengas? Me decías que quieres seguir escribiendo hasta que... No, yo quiero seguir escribiendo a ver hasta dónde llego. Ok. O sea, eso Infierno Grande 99. No, Infierno Grande van a ser nada más 4. Ok. De ahí en adelante voy a seguir escribiendo exactamente de lo mismo, a lo mejor con los mismos personajes, pero ya Infierno Grande realmente es la columna vertebral de lo que voy a escribir siempre. Okay. O sea, quiero escribir también acerca de otras cosas, pero pues tengo que empezarle poco a poco. Es que el nombre también es muy llamativo. Ah, bueno, pues, ¿cómo se llama? Pues, ¿cómo va el refrán? Pueblo chico, infierno grande. Sí. Entonces, pues, León siempre se ha dicho que es un pueblote. Y sí lo somos un pueblote y a mucha honra, fíjate. O sea, hasta cierta época todos nos conocíamos, hasta los años 80 y 90 todos nos conocíamos. Ya después que la gente, después del terremoto del 85, a partir de los 90, la gente se empezó a venir a vivir a León, la gente de México. León empezó a crecer y empezó a cambiar la dinámica familiar y la dinámica social también empezó a cambiar. Muchas cosas a las que nosotros no estábamos acostumbrados, nos tuvimos que acostumbrar. Y mucha gente de la que venía, que estaban acostumbrados a ciertas cosas, se tuvieron que acostumbrar nosotros los leoneses, porque mucha gente que viene de fuera o que vino de fuera en aquellas épocas, e incluso ahorita me dicen, es que la gente de León se junta nada más entre ellos. O sea, como que no nos admiten a los de fuera, y les digo, en cierta parte. O sea, sí los admitimos, pero cuando vemos que tenemos algo que nos une a ellos. Oh, okay. O sea, seguimos, en nuestro núcleo seguimos siendo la gente de León de toda la vida. La corteza es la que más o menos ha cambiado. Tú y yo que nacimos, ¿cómo se llama? O hemos crecido aquí toda la vida, tenemos una manera de ser que no necesariamente es igual a la de la gente que viene de fuera, que ya trae otra forma de pensar y otra forma de vivir, que se tienen que adaptar aquí. Okay. Ya sus hijos, pues sí, ya empezarán a ser leoneses. Y León está cambiando, por supuesto. Me gustaría que me platicaras cómo tú ves que es la idiosincrasia del leonés. Es que hay varios leones ya. Ya no hay un solo león. Te digo,
Los leoneses de antes, los que somos de León, los de León de toda la vida, tenemos cierta forma de ser. Y las personas que tienen ya, no sé, 30 años viviendo aquí, ya se han hecho un poco a León y León se ha hecho un poco a ellos. Antes, no sé si recuerdas que aquí 2 veces trató de abrir Kentucky Fried Chicken y las 2 veces cerró, porque la gente de León no estábamos acostumbrados a las cadenas de comida rápida, no estábamos acostumbrados a eso. Nosotros teníamos Lupillos, era nuestra pizza. Y incluso había anuncios que decían, la pizza se come sin cubiertos. Y Lupillos no repartía a domicilio. No, la gente tenía que ir a comprar su pizza ahí o comer ahí. Las cosas comenzaron a cambiar a partir de los 90 porque la gente quería Subway, la gente quería Kentucky Fried Chicken, la gente quería Domino's Pizza, que la llevaran la pizza a domicilio, y fue cuando León empezó a cambiar en muchos de esos aspectos. Las discotecas abrían nada más viernes y sábados, y la gente que venía de fuera pues, estaba acostumbrada a salir todos los días de la semana y hasta los domingos. Se empezó a abrir. En el 95, cuando yo estuve encargado de gerente de relaciones públicas en el Tequila Rock, que antes había sido el Jardín de las Aves, comenzamos a abrir los jueves y los viernes, y bueno, la sociedad de León puso el grito en el cielo, porque como estábamos abriendo un antro en jueves y en miércoles, ¿cómo se llama? Porque a la juventud la estábamos corrompiendo porque tenían que ir al colegio el día siguiente. Entonces, fue un escandalazo en el 95-96. Entonces, empezó a cambiar León. Los 90, a mediados de los 90 se empezó a cambiar, ya se empezaron a abrir bares. Me acuerdo en el 87 cuando abrió un bar que se llamaba Ciros aquí en Paseo de los Insurgentes, pues las mujeres no iban como una mujer va a entrar en una cantina. Le digo, no es una cantina, es un videobar, pero no estaban acostumbradas. Los papás no dejaban ir a sus hijas a un videobar porque era una cantina. Las dejaban ir a Madeiras, pero a las 12 de la noche tenían que estar en su casa. Y a las 12 de la noche ahorita es a la hora que se salen. Entonces, todo eso vino a cambiar León. Entonces, te digo, ¿cómo somos los de León? Pues, ¿cuál León? Porque yo me acuerdo de mi abuelo existe ahorita y se muere de un infarto. Nada más de ver cómo se visten las chavas de ahorita. Se infarta mi abuelo. Se infarta de ver cómo habla mi hija, por ejemplo, de ver a su bisnieta cómo habla, las palabras que usa. Se infartaría. Oye, Armando, para finalizar esta entrevista, que yo creo que va a haber segunda parte y tercera, las que quieras. Quiero que me digas qué es lo más bello de la gente y de la ciudad. ¿Qué es lo que a ti más te gusta de León, Guanajuato? Porque si algo vemos es que eres un leonés de corazón. Mira, lo que más me gusta de León es que todavía guarda su carácter provinciano. O sea, todavía hay muchas cosas que nosotros guardamos. Por ejemplo, hay mucha gente que me critica porque me dice, ¿cómo que cierras a mediodía el negocio? Le digo, pues sí, tengo que comer, pero no puedes comer ahí. Le digo, no, aquí tómate la vida más tranquilo. O sea, ya se perdió eso de ir a comer a la casa, de comer en familia, de cenar en familia, de desayunar en familia. Ya cada quien lo hace a la hora que sea y donde caiga. Les digo, no, cierran a mediodía para que comas. Si tienes chance, échate la siesta. Hay que llevar las cosas más tranquilos. Ciertos negocios podrán, otros no. Por ejemplo, hasta hace unos años todavía teníamos la tradición de la reina de la ciudad, que la terminaron. Y esa era una tradición muy padre que teníamos. El cotillón todavía. O sea, esas cosas de pueblo chico, que a mí me gustaba mucho, por ejemplo, ir a dar las vueltas al centro, ir a caminar al centro, dar la vuelta al kiosco. Por ejemplo, el combate de flores del 16 de septiembre se está perdiendo, ahorita ya es un relajo. Y antes, pues nuestra generación lo hacíamos ¿cómo se llama? Aquí en el Boulevard Campestre o en el parque o en el centro, que ahorita ya se perdió, ya se hizo un relajo con todo eso. Pero todavía quedan ciertas cositas de aquí de León a las que estamos acostumbrados, que ya se están perdiendo porque, pues, muchas de las cosas que se hacían o a las que estábamos acostumbrados, todavía le hacían nuestras mamás, que pues ellas les tocó un León todavía de los años 50, 60, que se trataba de mantener ahí, pero que ahorita ya se está perdiendo. Se está perdiendo. Todo tiene que evolucionar definitivamente, no se puede quedar las cosas como antes.
pero hay muchas cositas, como otras ciudades de la provincia de León, que siguen guardando muy celosamente sus tradiciones. Hay ciertas tradiciones que se van a ir muriendo, pero lo que me gusta de León es que todavía algunas de esas tradiciones todavía subsisten, todavía se conservan. De mi generación, por ejemplo, se dice que todos nos conocíamos. O sea, todo León era uno. Cuando se hacían las fiestas de los viernes, por decirte algo, a mediados de los 80, principios y mediados de los 80, las fiestas se hacían un viernes en la casa de alguien, en la Arvida, en León Moderno, en la Andrade, iba todo el mundo. Ahorita ya me he dado cuenta que ya la gente del sur no viene al norte y la gente del norte no va al sur. Ya, la gente de este lado se queda de este lado, la gente de aquel lado se queda de aquel lado. Ya no quieren venir, como que ya se hicieron leones diferentes. Antes, todos los colegios, llámese el Lux, Hassan, Miraflores, todos, La Salle, todos convivíamos, todos nos conocíamos. Ahorita no, ahorita las cosas ya están muy desperdigadas, pues hay una cantidad inmensa de colegios que ya no sabes cuántos son y ya no existe ese tipo de cosas. Por ejemplo, la rivalidad que existía en el fútbol entre el Lux y La Salle, que se hacían partidos en diferentes lugares y que cada quien llevaba sus porras y que todos íbamos a ver un partido de La Salle contra el Lux. Ahorita no sé si se siga haciendo o si se haga de la misma manera, por ejemplo, porque pues ya todo eso se está perdiendo, porque ya los grupos se están haciendo, León se está dividiendo ya mucho. Y pues es natural, o sea, León está creciendo. Ya la otra vez fui por atrás de Cerrito de Jerez y es una ciudad completamente diferente que yo no conocía. Ya existen muchas cosas allá arriba por las Joyas o acá la salida a Lagos de Moreno. Van a ser ciudades ya completamente diferentes. Que, por ejemplo, la última historia, la 10ª parte que voy a escribir en Infierno Grande 4 se va a llamar 2076. Que me voy a imaginar cómo es León en su 5º centenario. Voy a escribir acerca de cómo imagino que va a ser. ¡Wow! ¡Qué padre! Así. ¿Hay algo que quieras decir a las personas que están viendo este video? No, pues nada más que si les interesa la historia de León y les gusta leer novelas, pues que lean, que busquen Infierno Grande. Si les gusta el número 1, que seguramente les va a encantar, pues entonces ya comienzan con el 2, el 3 y luego ya con el número 4. Que lo compren por Amazon o bien aquí. Lo pueden comprar en Amazon si están fuera de León, o si están aquí en León, pues pueden pedirlo en Foto Ruiz o mandarme un WhatsApp y ¿cómo se llama? Y yo se los envío a domicilio con un costo de 50 pesos extra nada más, pero se los envío a su domicilio. Armando, te quiero agradecer por tu tiempo. Estamos aquí muy felices, aprendiendo. A mí me encanta escuchar de historia y más de mi ciudad, de la que estoy muy orgullosa. Y de verdad me gustaría después volverte a entrevistar para... ahora Cuando que salga, tú quieras acerca de lo que sea. cuando salga el siguiente libro. Ah, por supuesto. ¿Sí? O por antes, supuesto. cuando tú quieras. Tú dime, Bueno. yo encantado de platicar. Ya ves que yo puedo seguir platicando todo lo que tú quieras, pero qué el tiempo padre. es limitado. Muchísimas gracias, Armando. Al contrario. Gracias. Hasta luego, amigos. Suscríbanse. Bye.